Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión del seminario de becarios del Instituto de Matemáticas en UNAM para el semestre 2021. El día de hoy nos visita Otto Héctor Romero Germán, quien nos hablará sobre tres variedades de Bianchi, hiperbólicas de Bianchi. Él estudió la licenciatura en Matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias, la maestría de Ciencias en la UAM, el doctorado aquí en el Instituto con Alberto Berkowski y justo acaba de terminar una estancia postdoctoral en el estado. Sus intereses son, pues, la geometría. Gracias a Oscar por la invitación. Bueno, es una plática muy general. Yo trabajé doctora con Alberto en geometría hiperbólica en dimensión 3, más específicamente unas funciones que se llaman series de Einstein, aunque bueno, en este momento no voy a platicar de eso. Entonces, bueno, déjenme empezar. Más o menos el plan es algo como lo que está escrito aquí. Entonces, recordar un poco de la historia de geometría hiperbólica en dimensión 2, un recordatorio rápido de los cocientes, cómo formar variedades planas y hiperbólicas, la idea es general, y luego decir un poco qué es la geometría hiperbólica en dimensión 3. Esencialmente lo que quiero es motivar cuáles son el grupo de isometrías que preservan la orientación en H2 y en H3, y al final, si me da tiempo, decir algo de las consecuencias de la rigidez de Mosto. Así que es algo que diferencia completamente la geometría hiperbólica de dimensión 2 con la geometría hiperbólica de dimensión 3, y bueno, eso tiene consecuencias muy interesantes para, por ejemplo, nudos hiperbólicos. Entonces, bueno, nada más recordando un poco como de historia, recordamos el quinto postulado de Euclides. Si uno tiene una recta y un punto fuera, existía una única recta, ¿no?, que pasaba por este punto y que no tocaba esta. Y bueno, si uno va fijando unos puntos, la distancia entre estas dos rectas siempre es constante, ¿no? En la geometría no pasa que se crucen o no pasa que se alejen, etc., ¿no? Porque la distancia entre dos rectas siempre es constante, ¿sí? Una consecuencia una manera equivalente de esto es que si uno considera, digamos, un cuadrilátero con segmentos de recta, entonces el hecho de que existen rectas paralelas, considera que un cuadrilátero, estos ángulos son de 90 y tengo un ángulo alfa. Entonces, si el ángulo alfa es 90 grados, tengo la geometría euclidiana. Si el ángulo es menor que 90, tengo aquí lo que se llama geometría hiperbólica, y si era mayor que 90, tenía una geometría esférica. Entonces era como inicialmente intentaron demostrar el postulado, entonces vieron que era equivalente a esto. Bueno, entre comillas, llegaron a un absurdo por suponer estas dos y decían que no había geometría, ¿no? Pero realmente sí había una contradicción, por eso es que existe la geometría hiperbólica, por eso existen otras geometrías, ¿no? Fíjense que una consecuencia de esto, por ejemplo, si estamos en geometría plana y uno tiene dos rectas y una recta, y si uno traza una paralela, estos ángulos son los mismos, ¿no? Este ángulo y este. Entonces, este triángulo es semejante a este. Entonces, el hecho de que haya paralelas implica también una consecuencia de que hay triángulos semejantes. En este caso, en la geometría hiperbólica, no hay triángulos semejantes. Si uno tiene un triángulo, dos triángulos en la geometría hiperbólica con los mismos ángulos, necesariamente son el mismo. O sea, hay una simetría que lleva uno al otro, lo cual aquí claramente es imposible, ¿no? Este triángulo tiene los mismos ángulos que este. Entonces, por ejemplo, aquí uno no puede encontrar, por ejemplo, una fórmula para el perímetro de un triángulo en términos de los ángulos o para el área. Por supuesto que no se puede, ¿no? Pero aquí sí se puede, porque los ángulos determinan un triángulo. De hecho, la formulita es muy bonita. El área de un triángulo hiperbólico de ángulos alfa es alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es la suma, ¿no? ¿Sí? Esta es una versión de... realmente esta es una versión de la fórmula de Gauss. Voy a decir un poquito más. Ok, entonces bueno, déjenme más o menos para no perderme en el libreto. Ok, sí. Bueno, saber un poquito de historia. Bueno, la geometría hiperbólica tardó muchísimos años en ser aceptada, ¿no? Un poco como
números complejos, y realmente hasta que se aceptó, es hasta Beltrami, más o menos por ahí en 1868, cuando él se dio cuenta que hacer geometría con un ángulo menor que 90 era lo mismo que hacer geometría diferencial a la Gauss en una superficie que tenga curvatura menos 1. ¿Sí? Nadie podía decir que no a la geometría diferencial de Gauss, ¿no? Ahí sí fue el momento en el que dijeron, ah, pues entonces quizás sí existe. Quizás el primer ejemplo de una superficie en R3 que tenga curvatura negativa en todos sus puntos es lo que se llama la pseudoesfera, que bueno, se puede ver como una superficie de revolución, etcétera. Tiene curvatura de Gauss, esto está contenido en R3, tiene curvatura de Gauss menos 1, y más o menos aquí se ve que si la geometría aquí corresponde como a la geometría cuando el ángulo es menor, el ángulo es alfa es menor que 90 grados. ¿Sí? Bueno, entonces esa es como la primera parte, pero bueno, realmente topológicamente la pseudoesfera es una cosa así, un círculo, pero que le falta un hoyito, ¿no? Que es justo el ajuste. Esto realmente nunca está. Entonces, ¿sí? Pero esto es feo, ¿no? Que algo geometría le falta un punto. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un resultado. La gente se preguntó cómo meter una superficie hiperbólica en R3, pero completa, que no le falte nada. Y bueno, eso es imposible, es un resultado de Hilbert. Habría que ir a R4, a meter R4. Entonces, en R4 uno sí puede tener una superficies hiperbólicas completas que tengan curvatura de Gauss menos 1, pero bueno, trabajar geometría hiperbólica en esto sería muy complicado. Entonces viene la parte de Riemann, la versión de disco de Poincaré, y quizá también la versión de Yale, ¿no? Donde hay que entender la geometría por el grupo de las isometrías. Entonces, bueno, doy ahora, no nos fijamos en una superficie complicada y vemos la geometría diferencial, sino vemos el plano y lo que hacemos es curvar el espacio con una métrica riemanniana. Entonces tomamos déjame borrar esto. Entonces tomamos el semiespacio superior H2, que es el conjunto de puntos X, Y, con Y positivo, y le damos esta métrica. Esto lo que significa es lo siguiente, que si tú tienes un punto aquí P y dos vectores U y B, el producto punto hiperbólico en el punto P no es más que el producto punto usual, dos vectores de R3, pero lo divides entre la parte imaginaria de P al cuadrado. La parte imaginaria de un punto es la segunda coordenada. ¿Sí? Entonces, fíjense que el espacio es el semiplano, es plano aparentemente, pero la métrica es la que dobla todo el espacio y hace que la curvatura de Gauss sea menos 1 en todos los puntos. Curvatura de Riemann más bien. ¿Sí? Entonces, en lugar de trabajar en un espacio así complicado como geometría diferencial, nos quedamos al final con el semiespacio superior, pero con esta métrica. Entonces, lo que quiero, la primera parte de la plática, lo que quiero ver es responder entonces la siguiente pregunta. ¿Qué son las isometrías que preservan la notación de H2? ¿Sí? Quizá un dato rápido. Es que si ustedes, por ejemplo, consideran el punto IM y IN con M y N reales, o sea, dos puntos sobre el eje imaginario, pues la distancia hiperbólica entre IM y N es el logaritmo, el cuadrado absoluto del logaritmo de M entre N. Fíjense que no importa el orden. ¿Sí? Como para tener al menos una intuición de qué es la distancia. Entonces, la distancia en la línea esta está dada, distancia hiperbólica, está dada por esta formulita. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno. Ahora, bueno, entonces la métrica hiperbólica curva todo el espacio, ¿no?
Entonces, resulta que estas sí son geodésicas en esta geometría. O sea, son curvas que tienen curvatura geodésica cero, ¿sí? Todas las líneas verticales. Pero, por ejemplo, una de estas no es una geodésica de esta geometría. De hecho, esta tiene curvatura geodésica 1. Pero, y las otras geodésicas son círculos ortogonales al eje X. Entonces, estas son todas las geodésicas. ¿Sí? Entonces, para ver qué es una isometría, necesito considerar un isomorfismo de H2 en H2 que mande como círculos en círculos y rectas en rectas, ¿no? Aquí hacemos la analogía de geometría moderna. Conviene pensar que estas rectas también son círculos que pasan por el infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces ya decimos que todos son círculos, ¿no? Entonces queremos transformaciones que manden H2 en H2 y que manden círculos en círculos, ¿sí? Recuerdo en geometría moderna 1, quizá en otro curso de geometría, uno ve ciertas transformaciones del plano que mandan círculos en círculos, ¿no? ¿Sí? Que es la inversión, ¿se acuerdan? Sí. La inversión va de R2 en R2 y es en realidad es con cualquier círculo, y la inversión de un punto es, te fijas en el segmento que une el centro con este, te fijas que la distancia del centro OQ a OP sea el radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, la inversión en el círculo unitario es fácil ver que está dado por esta fórmula, y esto es 1 entre z conjugado. ¿Sí? Ahora, esta transformación, como tiene conjugado, no va a preservar orientación. Entonces, esta no es una isometría en el espacio hiperbólico. ¿Sí? La inversión en el círculo unitario, está claro que mandas círculos en círculos, ¿no? Entonces es un candidato a hacer una isometría en la geometría hiperbólica. Y de hecho, la que sí es una isometría, es menos que con un conjugado. Esta es la inversión en el círculo unitario, manda rectas en rectas. El conjugado también manda, círculos en círculos. El conjugado también, el menos también. Esta es una isometría. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué le hace a estos dos puntos? Pues los manda, por ejemplo, a 1 entre MI y 1 entre MI. ¿Y qué es la distancia hiperbólica? Aquí es esto, ¿no? Pero aquí es el logaritmo de esto, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, se puede ver que esta, hay que hacer las cuentas completas, pero se puede ver que esta es una isometría en H2. Otro ejemplo fácil es tomar una traslación. Por ejemplo, T de Z igual a Z más 1. ¿Sí? Esta también es una isometría porque esta parte no cambia si tú trasladas 1, ¿no? Esa es la razón. Entonces, bueno, para no hacerla muy cansada, entonces el grupo de isometrías que preservan orientación del semiplano de Poincaré se identifica con PSL2R. ¿Okay? Déjenme decir qué es esto. Es el grupo SL2R entre identificar una matriz con su negativo. ¿Sí? Fíjense cómo. Yo digo, toman una matriz SL2R, lo pongo aquí, son las matrices de 2×2 con entradas reales y de determinante 1. ¿Sí? Y aquí hay que identificar una matriz con menos la matriz, ¿no? Eso es fácil de ver, la acción es la siguiente. Esto es lo que sabemos de variable compleja. Aquí se ve que si tomo la matriz con todos menos, pues simplemente se cancela. ¿Sí? Justo el caso, si ustedes toman esta matriz, perdón, así, esta vive aquí,
Esta matriz justo corresponde a la S, a la inversión. Y si tomas esta matriz, esto justo corresponde a la traslación. ¿Sí? Entonces, esencialmente, combinando estas dos, ustedes obtienen todas las isometrías del plano. ¿Sí? Entonces, déjenme anotar toda esta, cierra digamos, la primera parte. El resumen es que las isometrías de H2 es PSM2. ¿Sí? Bueno. Y voy a borrar todo esto. Ok, bueno, déjenme tomar X una variedad topológica. Entonces, si uno tiene si un grupo gamma actúa en X, es que estamos viendo al grupo gamma como un conjunto de biyecciones de X, ¿no? X es una variedad topológica, no necesariamente estoy tomando, no tiene que ser ni continuas ni nada, pero si tú tomas un subgrupo del grupo de homeomorfismos de X, entonces tú puedes ser el cociente. Bueno, aquí también estoy suponiendo que esto es propio y discontinuo. Recuerdo rápido que es propio y discontinua. Tengo el espacio X, significa que para cualquier punto existe una vecindad, de manera que si mueves el grupo, aplicas el grupo gamma a esta vecindad, te quedan puras vecindades ajenas, ¿no? De manera que cuando tú tomas el cociente, todas estas vecindades de aquí se proyectan en una vecindad, entonces todo es un curriente. ¿Sí? Si la acción es libre, tenemos más el grupo fundamental de, bueno, si X es simplemente conexo, o sea, los que han trabajado con un poco de cubrientes, y el grupo fundamental de este es exactamente el gamma. ¿Sí? Ahorita al menos voy a hacer un ejemplo para que quede claro. Entonces, bueno, si tomamos gamma, un subgrupo de los homeomorfismos de X, entonces la variedad X entre gamma es una variedad topológica. ¿Sí? Si gamma es un subgrupo de los difeomorfismos de X, esta es una variedad diferenciable. ¿Sí? Si gamma es un grupo de las funciones biolomorfas de X, entonces esta es una superioridad ring, ¿no? Y si gamma es un subgrupo de las isometrías de X, bueno, aquí hay que añadir X por poner una métrica, entonces eso implica que esta transformación se puede dar una métrica de manera que esto es una isometría local. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita con un ejemplo es que, bueno, si tú quieres una superficie plana, lo que tienes que hacer es dividir el plano entre un subgrupo del grupo de isometrías del plano. Si tú quieres una variedad hiperbólica, tienes que agarrar el plano hiperbólico y dividirlo entre un subgrupo de isometrías del plano hiperbólico, que es justo PSL2R. ¿Sí? Entonces, un ejemplo rápido antes de continuar en el caso hiperbólico. Por ejemplo, ustedes toman la transformación, bueno, la que ya había dicho, T de R2 en R2, que manda a Z más 1, y dividen R2 entre el generado por esta transformación. ¿Sí? Esto es como, geométricamente es, bueno, tienen el plano, identifican cada punto con su trasladado, ¿no? Entonces es como identificar este con este, y lo que obtienen es un cilindro. De hecho, este grupo, esto es lo mismo que hacer R2 entre Z, el grupo fundamental de un cilindro es lo mismo que el grupo fundamental de un círculo, que es Z, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que esta transformación, la que a Z la manda Z más 1, claramente es un homeomorfismo, claramente es diferenciable, claramente es conforme. Entonces, esta es una
es una superficie topológica, es una superficie diferenciable, es una superficie de arriba, pero aún más, trasladar por uno es una isometría de plano. Entonces, la transformación que va del plano a este es una isometría local, y esto lo que hace es dar una geometría plana en cada punto de este cilindro. ¿Sí? Y todas las superficies planas salen con esta construcción. ¿Sí? Ahora, si uno quiere hacer geometría hiperbólica en una superficie, entonces uno debe de considerar cocientes, H2 entre cocientes, entre subgrupos, donde gamma es un subgrupo de las isometrías. Déjenme poner que puse la numeración de H2, que es PSL2R. ¿Sí? Sí ve que es el mismo jueguito, ¿no? Un ejemplo fácil, quizá el ejemplo más barato de obtener esto. Bueno, así, antes de dar el ejemplo más fácil, así uno obtiene todas las superficies hiperbólicas posibles. Más o menos un dibujo sería, digamos, una cosa así. Y puede haber hoyos, puede haber también puntos cónicos, ahorita van a salir. ¿Sí? Puede haber, estas se llaman cúspides, son como las de la pseudoesfera. Estos se llaman embudos, van abriendo, ¿sí? Pero puede haber hoyos también. ¿Sí? Y todas estas superficies siempre se obtienen como un cociente. ¿Sí? Así son todas las superficies hiperbólicas. Entonces déjenme, el ejemplo más fácil quizá, fíjense, el grupo de isometría son las matrices con entradas 2×2 con entradas reales. Pues nada más se toma la 1 las enteras, ¿no? Gamma que sea el grupo PSL2Z. ¿Sí? El hecho como que sea discreto hace que la acción sea buena y entonces uno puede tomar esta superficie H2 entre gamma. ¿Sí? Déjenme por hacer el dominio fundamental. Bueno, aquí el dominio fundamental es este, se llama esta, ¿no? Es como que la mínima región, ¿no? Que donde actúa la función. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, calcular qué es el dominio fundamental de este, para ver qué superficie explícita es, pues tenemos el H2 y la transformación T de Z, Z más 1, esta vive aquí, ¿sí? Porque quedamos que esta era esta, ¿no? Que tiene entradas enteras. Entonces, cada punto se identifica con su trasladado, digamos, este es 0, este es -1, 1, etcétera, -1,5, 1,5. Entonces, como que basta fijarse en lo que ocurre en esta franja, ¿no? Que tiene una distancia 1. ¿Sí? Pero luego falta ver qué pasa, por ejemplo, esta transformación también vive en PSL2Z. ¿Sí? Y esto lo que hace es casi una inversión. La inversión pasaba todo esto para acá, hacia adentro y al revés. ¿Sí? Es fácil de ver que eso es con la inversión usual en el círculo unitario, pero es fácil de ver que lo mismo ocurre con esta transformación. ¿Sí? Entonces, esto es innecesario y entonces el dominio fundamental es esto que está aquí. Cuando uno pega esto con esto se identifica con esto, lo que uno obtiene es más o menos algo así. ¿Sí? Es lo que se conoce en la literatura como la superficie modular. Importante porque, por ejemplo, con eso se puede construir formas modulares, ¿no? Por ejemplo, series de Einstein, un montón de objetos que vienen de aritmética. Bueno, ok. Déjenme pasarme en dimensión, a ver qué pasa en dimensión 3. Entonces, digamos, la otra cosa importante aquí es que si uno quiere una superficie plana, uno hay que fijarse entre R2, entre un subgrupo, de donde gamma es un subgrupo de la isometría, pues de plano, o simétrica usual. Y si uno quiere una geometría hiperbólica plana, en una superficie, pues hay que hacer posibles H2 entre gamma, donde gamma es un subgrupo discreto de las isometrías de H2 con la métrica hiperbólica, pero eso ya vimos que es PSL2R. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es hasta ahorita lo que tenemos.
Entonces ahora considero H3, semiespacio superior, y déjenme considerar ya de una vez con una notación cómoda, Z más lambda J, J es el cuaternio, Z es cualquier complejo, esto digamos es un cuaternio, pero donde no aparece el último término, ¿sí? Z es cualquier complejo y lambda es un real pero positivo, ¿sí? Está claro, ¿no? Tengo X, Y, Z, estoy pensando, perdón, aquí, déjenme ponerle aquí, no, lambda, perdón. Entonces aquí estoy pensando que tengo un complejo Z y que tiene una altura lambda, ¿no? Estoy pensando que R3 está metido en R4, pero la última coordenada es como ponerle un 0, ¿no? ¿Sí? Claramente es el análogo, ¿verdad? Pero en dimensión 3, ¿no? Es el semiespacio superior, lo que está arriba, ¿no? Del plano XY, porque la métrica hiperbólica es completamente análoga. ¿Sí? Entonces ahora quiero saber qué son las isometrías que preservan la orientación de H3, de este espacio riemanniano. Se hallan como funciones que van de H3 en H3 que preservan esta distancia, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es o qué ejemplo de isometría se les ocurre? ¿Podría ser la inversión respecto a la esfera unitaria? ¿Algo así? Exacto, funciona exactamente la misma idea. Si yo tengo la inversión con respecto a en R3 con respecto a la bola unitaria, esa está dada en esta notación como Z más lambda J, de la norma de Z más lambda J, como cuaternio. Esa es la inversión en la esfera unitaria. Y considero la transformación, le había puesto inversión, ¿qué me le he puesto? S, ¿no? La transformación S que va de H3 en H3 a un Z más lambda J, lo manda a exactamente el mismo truco de hace un rato, le pongo un menos y conjugo la inversión. ¿Sí? Esta es una isometría. ¿Sí? Otra fácil es, aquí se ve que si tú te mantienes como en el plano, trasladar no te cambia la métrica. O sea, si tú tienes dos vectores y lo trasladas así, horizontal, no cambia. Entonces, trasladar esta transformación. PW es un complejo, PW de Z más lambda J, dada por Z más W más lambda J. ¿Sí? Esas son. Y otra vez, el chiste de esta historia es que estas dos realmente determinan todo. Escribo cuál es la manera. Entonces, el resultado es que son las matrices, otra vez es PSL2C, que es otra vez lo mismo, son las matrices de 2×2 con entradas complejas y determinante 1, pero identificas una matriz con menos esa matriz. ¿Cómo es posible esto? Ahora está un poco raro, ¿no? ¿Cómo que una matriz de 2×2 me va a mandar un punto del semiespacio superior, otro punto del semiespacio superior? Entonces, así. Tendría que tomar un punto de H3, vive en H3, y esto tendría que dar un punto de H3, ¿no? Un Z' más un lambda'. ¿Sí? Entonces, la manera que funciona esto es la siguiente. Este es un cuaternio, este es otro cuaternio. Aquí por eso no lo puse abajo porque en general no conmutan. Se puede ver que este cuaternio, como no tiene parte K, este tampoco tiene parte K. Y estas son las isometrías. Pero si uno hace las cuentas, si quieren una fórmula más concreta, sería la siguiente.
la manera que PSL2C actúa en H3. Se puede probar, obviamente tampoco es tan trivial, que estas son las isometrías, todas son así. Cuando uno toma la matriz, o el mismo truco que hicimos en H2, si uno toma esta matriz, esta corresponde a la inversión de su compañero. Y si uno toma esta transformación 0, 1, 1, W, donde esta claramente vive en PSL2C con W cualquier completo, ¿no? ¿Sí? Tiene determinante 1. Esta corresponde a estas transformaciones que habrá aquí, la TW. ¿Sí? ¿Qué tiempo llevo, perdón? ¿Sí? Ok. Bueno, ok. 20 minutos. Ah, ok. Vamos a... Ahora hay una manera canónica de construir tres variedades hiperbólicas fáciles como se hizo con dimensión 2. ¿Se acuerdan? En dimensión 2 lo que se hizo es tomar Q, el campo Q, normalmente, y uno asocia lo que se llama su anillo de enteros. En este caso eran los enteros. Aquí lo que vamos a hacer es tomar, por ejemplo, Q raíz, déjenme hacerlo con un ejemplo concreto nada más, pero se puede hacer general. Q raíz de menos 1, ¿sí? Y uno asocia su anillo de enteros. Su anillo de enteros de Q raíz de... A ver, déjenme. Estos son los A más B. No, déjenme ponerle alfa más beta I. Con alfa y beta en Q, ¿no? ¿Sí? Y su anillo de enteros son los enteros de Gauss, que son los A más BI, con A y B en los enteros. Es como justo el análogo, ¿no? Completamente natural. Entonces, antes tomábamos PSL2Z. Este lo vendíamos aquí. Ahora lo que tomamos es PSL2ZI. ¿Sí? Este es un subgrupo de PSL2R y este es un subgrupo de PSL2C. ¿Sí? Aquí tomábamos H2 entre PSL2C. Esta es la superficie modular. Y aquí tomamos H3 entre PSL2ZI. Esta se llama la variedad de Picard. Estos son ejemplos, este es como el ejemplo natural de variedades hiperbólicas interesantes aritméticas. Aritméticas porque tienen que ver con un campo de números, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, estas fueron las que yo trabajé mucho, bueno, con las que trabajé con Alberto. Ok, déjenme. Entonces, toda tres variedad, realmente, estos son, digamos, los ejemplos como más simples, pero bueno, cualquier tres variedad hiperbólica se puede ver como un cociente de H3 entre gamma, donde gamma es un subgrupo que actúa, digamos, de manera propia y discontinua, un subgrupo de PSL2C que actúa propia y discontinua en H3. Entonces, esto más o menos, aquí es más complicado dibujar, obviamente, pero uno tiene también todo tipo de cosas aquí, todas las tres variedades hiperbólicas. Si esto se abre así, quiere decir que aquí hay al menos una superficie de género 2, ¿sí? Y si esta se va para acá, es porque aquí hay un toro, que hace pequeño, o sea, las cúspides solo pueden tener toros, ¿sí? Vamos a ver una superficie de género 3. Si con una de estas que tenga, el volumen es infinito. ¿Sí? Entonces, si yo trato de tratar un dibujo de esto, pues, ya no quiero hacer el dominio fundamental, pero bueno, queda algo, digamos, del estilo, donde aquí queda un toro complejo que se va haciendo pequeño. Y es más o menos, bueno, déjenme empezar a decir rápido como el dominio fundamental. Oye, todo, ¿sí? Por ejemplo, si quieres calcular la homología o el grupo fundamental, pues sí sabes, ¿no? Pero la homología y eso también lo puedes calcular en términos del subgrupo.
Sí, sería tomar como la abelianización de gamma, ¿no? No, Sería la homología. Es H1, ¿no? Ajá. O sea, pues ahí se ve que tienen H2, ¿no? Ah, ok. Tú dices cómo es la segunda homología o el número de Betti, 2 de 1 a 3 variedad. No sé, Es que todos los ejemplos de variedades hiperbólicas son como más complicados. No sé, no sé un solo ejemplo donde te pueda dar el B2. Porque un complemento de nudo me parece que es 0, pero no estoy muy seguro. No sé. Buena pregunta. Ok, bueno. Sí, tenía H3, le había puesto XY lambda y lo que quiero hacer es dibujar el dominio fundamental de esto. ¿Sí? Fíjense, tengo por ejemplo esta transformación. Esta transformación lo que hace a un z más lambda j es sumarle z más 1 más lambda j, ¿no? Suma 1 en la coordenada horizontal. Entonces, esto lo que hace es que, a ver si me queda el dibujo, aquí está un 1, aquí está un 1, aquí atrás está menos 1, aquí está menos 1, este es el cuadrado del lado 1, y si traslada 1, significa como que todo lo puedo reducir a lo que está en esta franja. ¿Sí? Como que dos planos paralelos, x igual a menos 1/2 y x igual a 1/2, ¿no? ¿Sí? Cualquier punto con esta lo puedo llevar a la franja comprendiente de estos dos planos. ¿Sí? Pero también tengo esta transformación. Esta vive aquí, ¿no? En el PSL2ZI. ¿Sí? Pero también puedes tomar esta, por ejemplo. Y esta lo único que hace es sumarle un. Entonces ahora traslada en la otra dirección, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora tengo que hacer esto en la otra dirección. Perdón por el dibujo. Queda todo entre 4 planos. ¿Sí? Era triangular ahí, ¿no? 1 y 0. Sí, gracias. No, esta no vive ahí. Tiene que ser así, ¿no? Sí, claro. Esta vive aquí claramente, ¿no? ¿Sí? Determinante 1 y todas las entradas viven en Z ahí. Sí, gracias. Pero me falta la inversión. ¿Sí? La inversión como saca todo lo que está en la bola unitaria, en la esfera unitaria, todo lo de afuera, hacia adentro y al revés. Entonces puedo quitar todo lo que queda dentro de esta región y mandarlo para afuera. Más o menos, perdón, no con los dibujos, pero más o menos quedaría algo como este estilo. Todo lo que está arriba. ¿Sí? Dicho todavía se puede hacer un poco más porque, déjenme ver, me está faltando una transformación que era, sí, esta transformación. Esta también vive en PSL2ZI, tiene entradas en el anillo de enteros de Gauss y tiene determinante 1. Esta lo que le hace a un punto de H3 es ponerlo menos z más lambda j. Entonces al final te queda solo como con la mitad. Y eso es lo que más o menos traté de dibujar aquí. Ese pegado, ese es justo el órbito de Bianchi, el órbito de Picard. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí se ve que en estos puntos, estos puntos se pegan con la traslación con 1, estos puntos se pegan con la traslación con i. Entonces se da un toro, es el toro que estaba tratando de dibujar aquí.
Y es un toro cuadradito, ¿no? No es cualquier toro así, ¿no? Es un toro como este cuadrado, 1-1, pero que se va haciendo pequeño. ¿Sí? Bueno. Y bueno, más o menos para ir concluyendo. Bueno, voy al último punto. Hay muchas similitudes en geometría hiperbólica en dimensión 2 y en 3. Por ejemplo, el análogo de que los ángulos de un triángulo determinan el triángulo, tiene un análogo en dimensión 3, sería los ángulos de un tetraedro ideal determinan el triángulo, etc., ¿no? Entonces hay fórmulas para calcular el volumen de tetraedros ideales en términos de sus ángulos, completamente análogo. Pero hay una cosa que sí es muy diferente, se llama la rigidez de Mohs. Que hace muy diferentes la geometría hiperbólica de dimensión 2 con la geometría hiperbólica de dimensión 3. Uno puede tener una geometría hiperbólica sobre un doble toro. Esto significa poner M1, este es M1, H2 entre un cociente, gamma 1, y poner otra geometría hiperbólica sobre el mismo 2 toro topológico. ¿Cuál es la relación entre gamma 1 y gamma 2? Lo que cambian los generadores. Exacto, pero cambian los generadores, pero ¿qué relación entre gamma 1 y gamma 2? Eso cambia la representación, pero lo que digo es que gamma 1 tiene que ser a fuerza isomorfo a gamma 2. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el grupo fundamental de M1? Es gamma 1, y este es el mismo toro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es esto: gamma 1 es lo mismo que el grupo fundamental de la superficie M1, y gamma 2 es el grupo fundamental de la superficie M2, pero estoy agarrando la misma superficie, pues este es el mismo que este. Bueno, todos son isomorfos, ¿no? ¿Sí? Pero, sin embargo, que estos no sean isométricos. Y lo que cambia es la manera de vender los grupos en PSL2R, que era como lo que decía su compañero. ¿Sí? De hecho, habrá una pregunta: ¿cambiará el área? Resulta que el área no cambia por Gauss-Bonnet. Sí, tiene que tener la misma área hiperbólica, pero por ejemplo las longitudes de las geodésicas aquí son diferentes. Por decirlo de alguna manera, quizá un poco feo, uno está como más gordo. Sin embargo, los dos son hiperbólicos y no son isométricos. Sí, de hecho hay todo un módulo de estructuras hiperbólicas sobre una superficie de género 2. O sea, hay muchísimas. ¿Sí? Y en dimensión 3 tenemos lo siguiente. Déjenme anotar el resultado. Supongamos que M1 y M2 son dos variedades hiperbólicas de volumen finito. Esto es importante, si no es cierto. ¿Sí? Existe un isomorfismo. Déjenme ponerle a propósito F estrella, el grupo fundamental de una y la otra. Fíjense que ahorita tengo como este caso, ¿no? Porque de hecho son el mismo, son isomorfos, entonces hay estos grupos.
Entonces, esto existe. ¿Sí? ¿Existe un isomorfismo? Si existe un isomorfismo, entonces es inducido única isometría perdón, puse M1 y M2. Ese es el resultado, que hace completamente diferente la teoría de dimensión 2 que el 3. Lo que dice, si tú tienes dos variables hiperbólicas de volumen infinito y tienen el mismo grupo fundamental, no hay manera de que ocurra algo como esto. Son isométricas, son la misma geométricamente. Exactamente, geométricamente son isométricas. O sea, esto no ocurre. Entonces, digamos, la manera más coloquial de decir esto, pues, entre comillas, es que este es el teorema de Morse. Morse lo hizo para el caso compacto y para el caso de volumen infinito. Entonces, invariantes topológicos. Son como invariantes geométricos. Sí, ya. Entonces, concluyendo. Bueno, eso es, déjenme ponerlo abajo para. No en general. Aparte de estos ejemplos de los Orpheus de Yankee o de Picard, hay otra manera muy bonita de construir tres variables hiperbólicas de volumen infinito, que es vía nudos. Ustedes consideran el nudo 8, así. Se puede ver, bueno, de hecho este fue un resultado, Rayleigh lo hizo encontrando explícitamente la representación. Rayleigh lo que hizo es encontrar una representación del grupo fundamental de la 3 esfera menos el nudo 8 en PSL2, y aquí en lugar de tomar los enteros de Gauss, uno se toma los enteros de Einstein, donde W es el complejo de la 2 pi entre 3. Entonces él lo hace explícitamente. Él dice, bueno, el grupo fundamental del complemento en S3 de este nudo se mete, lo puedes meter a este subgrupo, que es un subgrupo de PSL2. Y entonces lo que se tiene con esto es que el complemento del nudo 8 es homeomorfo a H3 entre la imagen de esta representación, lo que no es sobre. Y entonces le da una estructura de variedad hiperbólica al complemento del nudo 8. ¿Sí? Eso es un poco. Es un poco difícil imaginárselo, quizá nada más una idea de, digamos, cuál es el camino como más geométrico. Uno puede pegar dos ciertos tetraedros. Déjenme decir al menos un poco de la razón topológica. La razón geométrica es un poco más complicado, ahorita digo un poco por qué, pero uno puede agarrar dos tetraedros y pegarlos de cierta manera. Hay una cierta manera que te dice, pega esta cara con esta cara, etc. Entonces lo que dice es que este pegado justo te da algo homeomorfo, el complemento en ese 3 del nudo 8. ¿Sí? Entonces, para uno un poco ver algo un poco mejor, dice uno, en lugar de pensar el nudo, ese 3 menos el nudo 8, esto lo piensa uno como un toro gordo,
y toma uno S3 menos S toro. Entonces es S3, la tercera esfera, menos una velocidad engordada del nudo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Esto es como lo que está aquí afuera de... ¿Sí? O sea, lo que no está es un toro relleno pero anudado. ¿Sí? Y bueno, si uno hace con cuidado, se fija uno en estos triangulitos y pega, los pone uno en el piso, pero los pegas como dice esta receta, es fácil ver que lo que te da es un toro. ¿Sí? Lo que no es tan fácil de ver es que realmente ese toro corresponde al nudo 8 en R3 o S3. Es la parte complicada. ¿Sí? Ahora, la parte geométrica es más difícil porque te dice, bueno, es que en realidad importa cuáles son los ángulos diédricos de esto, porque eso te repercute en qué curva elíptica tienes aquí. ¿Sí? Y eso, como había puesto en el ejemplo de la valla de Picard, era un toro cuadrado. Entonces no puedes agarrar los ángulos arbitrarios porque esta curva no es arbitraria, ese toro analítico no es arbitrario. Entonces, pues, esa es la parte más compleja. ¿Sí? Y bueno, termino entonces con... sí, puse al revés, ok. Entonces termino arriba de esto. Entonces déjenme otra vez hacer una recopilación. Entonces lo que acabo de decir es que el nudo 8 tiene geometría hiperbólica, su complemento en S3. ¿Eso qué significa? Que su grupo fundamental lo puedes ver como un subgrupo discreto del PS12. Cuando el complemento de un nudo en S3 lo puedes ver de esa manera, se llama nudo hiperbólico. Ahora, por la rigidez de Mosto, si tú tienes otra estructura hiperbólica, es la misma, son isométricos. Si tú tienes dos paredes isométricas, el volumen es el mismo. Entonces tú puedes definir el volumen del nudo, en este caso el volumen del nudo 8, como el volumen del dominio fundamental de esta variedad hiperbólica. O sea, el volumen hiperbólico de H3 entre el volumen de este volumen es finito y esto se llama el volumen del nudo. Entonces cada nudo, si es hiperbólico, su estructura, su complemento en S3 tiene una estructura hiperbólica. Eso viene de un dominio fundamental un poco como el que hice ahí, y eso se puede ver que tiene volumen hiperbólico finito. Eso se llama el volumen de un nudo. Entonces, fíjense entonces, por ejemplo, aquí un invariante geométrico de un nudo, dejo esto para nudos hiperbólicos, es el volumen. Un ejemplo es el volumen. Otro podría ser, por ejemplo, como les había comentado, por ejemplo, las longitudes de las GDs. Otra cosa típica es, por ejemplo, uno toma espectro de operadores laplacianos, por ejemplo. ¿Sí? Esos son invariantes que vienen de la geometría. Pero de este lado, invariantes topológicos de nudos podría ser, por ejemplo, el grupo fundamental. Como decía, Raúl podría ser, por ejemplo, no sé, la homología, etc. Podría ser, por ejemplo, ciertos invariantes de nudos polinomiales. El primero de ellos, por ejemplo, el polinomio de Alexander, el polinomio de Jones, y unas generaciones de estos se llaman polinomios n coloreados de Jones. La cosa es que para esto, no sé si han entrado en algún curso de nudos, pero nunca te enseñan geometría riemanniana, ¿no? No tienes que saber nada de geometría hiperbólica ni nada, y tú defines estos simplemente con proyecciones del nudo. O sea, te olvidas de la geometría. Entonces lo que esto dice es que esto tiene que haber un puente. Entonces Kachaev se preguntó cómo obtener el volumen de un nudo en términos de estos invariantes, y da una fórmula en términos del polinomio n coloreado de Jones. ¿Sí? Eso es lo que se llama la conjetura, perdón, ¿sí? Eso es lo que se llama la conjetura del volumen.
es muy interesante, creo yo, porque junta dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? O sea, nada tiene que ver de entrada. Este usa proyecciones del nudo al plano. Tú haces ahí unos trucos, unas movidas de red de Mester, etcétera. Con eso encuentras invariantes. Y lo que te dice es que usando estos tú puedes encontrar el volumen. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo lo que quería dedicarles. Gracias. ¿Preguntas para el expositor? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es una pregunta un poco tonta. No entiendo muy bien cómo en las superficies hiperbólicas H3 pueden ¿De haber. H3? Las superficies hiperbólicas que estás hablando hace rato, puedes tener como que unas cúspides con unos toros adentro. Ah, ok. Bueno, el ejemplo más fácil es sí, por ejemplo, para la superficie modular H2 entre PSL2Z, el dominio fundamental, bueno, lo hice un poco rápido, pero se puede ver qué es esto, y es como en el cilindro, ¿no? Ya que uno tiene el dominio fundamental, ya pegas y obtienes la unidad. Entonces, en este caso, pegas este con este, se puede ver que la transformación menos 1 entre Z es pega este con este, porque es una rotación, se puede ver como una rotación. Entonces, lo que obtienes es este, que es este, luego esta línea de aquí en medio es esta, luego esta se queda con esta y tiro. Esto se llama una cúspide. ¿Sí? ¿Sí? Y algo análogo ocurre para dimensión 3, solo que ahora en lugar de ser círculos son toros. ¿Sí? La razón es que, por ejemplo, para la edad de picar, es que tenías más o menos el dominio fundamental, era una cosa de este estilo. Y este se identificaba con esta y este con este. Y entonces, cuando tú haces esto, lo que tienes es un toro. Pero se puede ver por la métrica hiperbólica que el área de este toro, cuando tú te vas para arriba, aunque aquí se ve claramente del mismo tamaño, aquí realmente tiene área menor. Entonces, por eso es como el análogo de la cúspide en la pseudosfera, se va haciendo pequeño. Y bueno, otra cosa que quizá no dije, pero bueno, ¿qué es el área? Uno pensaría que, bueno, ¿qué es el área hiperbólico de esto? A lo mejor es infinito. Pero esto resulta, bueno, hay otro modelo en que uno puede ver esto como un triángulo. No, sí, así está bien. Y entonces la suma, si este es un triángulo, su área es pi menos la suma de los ángulos, y eso es finito. ¿Sí? Entonces, la razón es porque aquí como que se va haciendo pequeño, entonces no va aportando mucho volumen, mucha área. Entonces sí, fue un poco lo que me preguntaste. Sí, es que me pareció como muy difícil de imaginar un toro en una superficie, pero bueno, estamos hablando de objetos que son superficies tridimensionales en un espacio de 4 dimensiones o algo así, ¿no? No, si no viven encajados. Ajá, es que, sí, a ver, esa es otra pregunta, es que como que ya no nos estamos fijando en... sí, por ejemplo, déjame decirlo, por ejemplo, en el caso del toro. Si tú haces R2 entre el cociente de P1 y P2, donde P1 es igual a Z más 1, y P2 de Z es igual a Z más I, entonces, el cociente ahora es, bueno, identifico cada uno con este, pero también cada uno con este, entonces tienes un toro. Pero es un toro riemanniano. O sea, no es que te esté dando el toro metido en R4. ¿Sí? O sea, es una métrica. Lo que obtienes es este espacio, esta variedad, pero con una métrica riemanniana que lo hace localmente isométrico al plano. Pero el plano es plano, tiene curvatura 0. Entonces también tiene curvatura 0. Pero es una métrica riemanniana. O sea, como que no me estoy fijando, como decía Raúl, en cómo meter en R4. Eso es otra cosa, pero bueno, también se puede. ¿Sí? Pero es una métrica riemanniana. Entonces, digamos como en abstracto. ¿Sí? Es una geometría, es intrínseco de la cosa, no lo vemos como metido, sumergido. Exacto. Sí. Sí, de hecho,
¿Cómo meter, por ejemplo, una variedad de picar en un R5 o algo así? No tengo la menor idea. Sí, aquí damos el dominio fundamental y decimos cómo pegar y así se queda uno con eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que agradecemos a Otto